Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 998 y lo haremos para comenzar a estudiar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Comenzamos a estudiar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, como ha dicho Victoria, y como siempre lo hacemos al comenzar un libro de la Biblia. Realizaremos algunas consideraciones respecto a este libro. Victoria, con su amabilidad, comenzará con este pequeño prólogo. Bueno, Francisco, yo comparto la opinión de los eruditos del estudio de este libro, los cuales no tienen ninguna duda respecto a que el autor es el mismo Pablo. Pues, Victoria, yo estoy de acuerdo con estos eruditos y contigo, porque el carácter de Pablo se refleja en toda la carta. Es que realmente todas las consideraciones que realiza son habituales en Pablo. La tierna consideración del apóstol por sus conversos, su elogio de las virtudes de ellos, el extremo cuidado con que señala las debilidades y, sin embargo, la enérgica naturaleza de sus órdenes llenas de autoridad, demuestran que el autor es Pablo. Parece que esta segunda epístola de Pablo se escribió en su estancia en Corintio, como la primera carta, y que realizó pocos meses después de esta, la primera carta. Como ya dijimos en la primera carta, la situación geográfica favorable y el excelente puerto de Tesalónica se combinaban para hacer de ella un centro comercial de gran importancia. Quizá por esta razón allí vivía una gran cantidad de judíos y había una sinagoga. La ciudad, que ahora se denomina Salónica, es uno de los centros comerciales más importantes del norte de Grecia. Pero, Francisco, en esa zona había muchas ciudades que también eran importantes. ¿Qué sistema empleaba Pablo para elegir a dónde tenía que comenzar a predicar? Porque las personas dedicadas a la predicación completa estaban limitadas a Pablo, Timoteo y Silas. Pablo conocía muy bien esta zona y su intención era, primero, abrir iglesias en las ciudades más importantes, además de que tuvieran mucho tráfico marítimo. En este caso, Tesalónica reunía las condiciones idóneas para comenzar la predicación en esa zona macedónica, que ahora es Grecia. Ten en cuenta que toda esa zona, en aquel entonces, era la base de la cultura europea. Concretamente, Tesalónica tenía mucho tráfico marítimo, por lo que el mensaje que se predicase allí podría expandirse hacia el oriente y hacia el occidente. Ahora lo comprendo, Francisco. Por esto Pablo escogió ciudades importantes en sus primeras predicaciones, porque también predicó en Roma y en Corintio. Quedamos en que Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, pero el que la llevó esta carta volvió a Pablo con noticias de la iglesia de Tesalónica que no eran muy buenas. Pero esto no era creencia de toda la iglesia, pues en paralelo a las dificultades surgidas, Pablo alaba a los tesalonicenses su favor religioso. ¿Qué noticias tan buenas eran estas? Pues había corrido el rumor de que Jesús estaba a punto de llegar. Esta situación demandaba atención inmediata. Cualquier demora podría ser fatal para el bienestar de la iglesia, pues entre esos humildes cristianos había algunos que se lo estaban creyendo, por lo que corría el grave peligro de caer en las redes del engaño de los perturbadores. Pero Francisco, el tema de la venida de Jesús, ¿no se la había explicado todavía Pablo? Claro que se lo había explicado. Lo que ocurre es que en el texto de Primera de Tesalonicenses 4:15 dice que Pablo habla sobre la venida del Señor, así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues es verdad, Francisco. Parece que Pablo esperaba estar vivo cuando venga Jesús.
Pero en este capítulo no estaba interpretando bien lo que quiere decir Pablo, pues en otros escritos afirma que nadie conoce el día de su venida, aunque exprese que desea que venga pronto. El ejemplo lo tenemos en 2 de Tesalonicenses 2:2 de este libro, en que Pablo lo expresa claramente y que pronto lo estudiaremos en este capítulo. Pues en esta segunda carta parece que Pablo se enfrenta a los que no quieren trabajar, ya que dicen que si viene pronto Jesús ya no vale la pena sacrificarse. A estas personas ya las había amonestado Pablo en su primera carta. El tema central de esta segunda carta, como lo fue la primera, es la piedad práctica. Los débiles deben ser consolados y confirmados. Debe hacerse callar a los perturbadores. La Iglesia debe dar a conocer la obra engañosa del gran adversario que utiliza para causar la apostasía y el reinado del anticristo. Bueno, pues ya hemos acabado esta pequeña introducción, por lo que mañana comenzaremos a estudiar el primer capítulo de esta carta, con el tema 999. Bendiciones y hasta mañana.